Puedes abrir tu Biblia en Juan 3:16. Creo que ese versículo ya ni lo deberíamos ya de buscar, ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Creo que Juan 3:16 puede ser uno de los versos o el verso más conocido de la Biblia. Yo lo he escuchado tanto de personas no creyentes como obviamente de creyentes. Y Juan 3:16 nos recuerda algunas verdades. La primera es que dice que Dios, ¿qué hizo? Amó al mundo. ¿Y cómo demostró su amor? ¿Mandándonos flores? Dando a su Hijo. Y el verso 17, en Juan 3:17, nos especifica la obra que Dios hizo para recordarnos el amor que Él tiene por nosotros, para recordarnos su amor. Y mira lo que dice, porque Dios, ¿qué cosa? No envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo... Entonces, qué hermoso es este recordatorio que el amor de Dios, el amor del Padre por nosotros es que, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, dio a su Hijo. Pero si caminas al capítulo 5, verso 24, mira lo que dice en las palabras de Jesús. 5:24. Este es Jesús hablando. En verdad les digo, el que oye, ¿qué cosa? Y cree a quién. Entonces Jesús está reconociendo que Él fue enviado, ¿verdad? ¿Quién lo envió a Jesús? El Padre, Dios. Avanza el verso 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Entonces, nuevamente, Jesús es enviado, ¿verdad? Avancemos a Juan 17. La oración que se conoce como sacerdotal. Y esta es una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo. Mira el verso 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron ¿qué cosa? Entonces parte del evangelio es creer que Jesucristo fue enviado. Y si podemos avanzar hasta Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Mira lo que dice. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios en nosotros? En que Dios, ¿qué hizo? Ha enviado a su Hijo unigénito. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, ¿qué cosa? ¿Y cómo lo demostró? Entonces, ¿qué concluimos bajo estos versículos? Que el Padre, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, ¿verdad? Como una muestra de su amor. Pero no solo el Hijo fue enviado. Juan 14:26. Regresemos al Evangelio de Juan. Juan 14:26. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Este es Jesús hablando, pero el Consolador. ¿Quién es el Consolador? A quien el Padre, ¿qué hará? Enviará. Juan 15:26. Ahí dale una vuelta a tu Biblia. Cuando venga el Consolador, ahora mira Jesús qué dice. ¿A quién qué cosa? Yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede de ¿quién? El Padre. Y Romanos capítulo 5, verso 5, nos recuerda que el Espíritu Santo se nos fue dado. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? Que nos fue dado. Entonces, esto es como una introducción a lo que vamos a ver hoy. Lo primero que quiero que veamos es estas verdades
que trascienden más allá de lo que nosotros podemos ver en un aspecto temporal. El Padre envió al Hijo y luego el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Esto, mis hermanos, se conoce como el pacto de redención. Un pacto hecho por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde ellos determinaron salvarnos. Nosotros somos beneficiarios de eso. Lo veíamos el miércoles. ¿Cuándo se llevó a cabo ese pacto? ¿Te acuerdas? Los que vinieron los miércoles. Antes de la fundación del mundo. Y vimos una serie de textos donde nos recordaba que esta decisión de salvarnos trasciende el tiempo porque tiene que ver con la eternidad. Y decíamos ese día que este pacto de redención, este pacto de salvación es un pacto eterno. Veíamos también que es un pacto de amor y lo acabamos de ver. Esta es la manera que Dios mostró su amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Entonces este pacto de salvación no es un pacto frío, es un pacto de amor. La llegada de Jesús, la encarnación de Jesús, la vida sin pecado de Jesús es una muestra de su amor. La muerte en la cruz del Calvario, la sepultura, la resurrección, la ascensión y la segunda venida incluyen o están englobados en el amor de Dios por ti y por mí. Y eso es algo hermoso. Decíamos también que el pacto es un pacto consumado. No tenemos que agregarle nada. Es un pacto completo. Y de hecho la resurrección confirma eso, que el sacrificio fue aceptado. Pero nuevamente nos encontramos ante una situación, porque si somos sinceros, muchas veces, como decíamos, conocemos muy bien Juan 3:16. Creo que hemos escuchado muchas predicaciones de Juan 3:16. Pero a veces pasamos por alto las implicaciones prácticas en nuestra vida. Porque vemos en nuestra vida y no vemos cómo conectar estas realidades. Ok, dices, Dios me ama, pero veo mi situación y como que no veo su amor. O pensamos que estas solamente son declaraciones doctrinales que son frías, porque es una declaración doctrinal, es una declaración teológica y que tiene que ver conmigo. Yo tengo problemas, yo tengo esta situación, estoy pasando una enfermedad, estoy pasando una escasez, estoy pasando problemas en mi matrimonio, estoy pasando problemas en mi familia. ¿Cómo conecto esto con mi vida? Y de hecho, muchas veces como iglesia, mis hermanos, a veces podemos llenarnos de declaraciones doctrinales, de declaraciones teológicas y no logramos conectar eso con nuestra vida diaria. Y podemos salir del templo diciendo, wow, aprendí algo nuevo. Pero pues volvamos a la realidad de la vida. Ay, ahora sé que el Padre envió al Hijo, el Padre y el Hijo envió al Espíritu. Pero el problema me está esperando en casa. Pero otra vez luchando con el mismo pecado. Y ese es el asunto, que muchas veces nos cuesta conectar estas realidades. Nuevamente tenemos estas verdades, Dios dando a su Hijo, el Padre y el Hijo dando al Espíritu, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ve conmigo a Efesios, capítulo 1. Carta de Pablo a los Efesios. Verso 18. Y esto era lo que veíamos un poco el miércoles. Por esta razón, bueno, desde el 15, puedes poner, bueno, el 18 está bien, el 18 está bien. Este es Pablo hablándole a la iglesia. Y lo primero que dice Pablo es mi oración. ¿Eso qué significa? Que Pablo está orando. Y está orando por la iglesia. Y en últimas instancias es una oración que también viene a nosotros. Si tú le pidieras al apóstol Pablo que orara por ti, ¿qué le pedirías? Échame la mano para conseguir un carro ese que quiero. Ya le eché aceite, ya le fui a poner mi mano, ya hasta la planta de mi piel le fui a poner.
¿Qué le pedirías? Imagínate. El pastor Jorge no cuenta. El apóstol Pablo. Imagínate, estuvieras con él y te preguntara, ¿puedo orar por ti? Y tú le dijeras, sí. ¿Qué puedo pedir por ti? ¿Qué le pedirías? Y ojo, nuestras respuestas dicen mucho de nuestras prioridades. De hecho, la lista de nuestras oraciones reflejan la prioridad de nuestro corazón. Muchos pedimos la solución de los problemas, pero como decíamos el miércoles, ¿quién de nosotros pide, Señor, ayúdame a ser un fiel seguidor contigo, entendiendo que también implica ser un seguidor de tus sufrimientos? ¿Verdad? Pero Pablo no nos deja en la expectativa. Mira lo que Pablo está orando, pues vamos a ponerle una aplicación por nosotros. Y Pablo dice, mi oración es que los ojos de ¿qué? Les sean iluminados. Esta es una forma de hablar en un sentido pues, espiritual, que tengamos un entendimiento. Ahora, ¿en qué necesitamos ser iluminados? ¿Qué necesitamos entender? Dice, para que sepan, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Mis hermanos, tú y yo tenemos una esperanza. Pensé que iban a decir amén. Aunque no digan amén. Tú y yo tenemos una esperanza. Razón tiene Pablo de orar esto. Pero no solo tenemos una esperanza, mira lo que dice. ¿Cuáles son qué cosa? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, tú y yo tenemos riquezas. Nada les gusta, hermanos. Dices, ¿y dónde? Si la última vez que chequé mi saldo menos, ya negativo tiene porque me están cargando cosas que... Me acaban de cancelar Netflix, dice. Estoy orando por eso. Tiene que ver con las riquezas celestiales. Pero esas como que no muy, ¿verdad? Dices, yo quiero terrenales, dices. Las celestiales. No. Ok. Esperanza, riquezas. Y mira el verso 19. Que es aquí donde me quiero centrar un poco. ¿Y cuál es qué cosa? La extraordinaria. Esta es una forma de... A veces encontramos estos términos en la Escritura cuando tratan como de, en un lenguaje humano, darnos a entender algo que va más allá de lo que el lenguaje pueda expresar. La extraordinaria grandeza de ¿qué? ¿Para con quién? ¿Los qué? ¿Cuántos creen el Evangelio? Y dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué poder? Verso 20. Ese poder, ese extraordinario, grande, glorioso poder que está para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ese poder que hizo. Obró en Cristo, ¿cuándo? Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Concluíamos el miércoles en el hecho de decir, porque veíamos algunos textos donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Pero no le dijo, hey, despiértate porque ya es el tercer día. No, lo resucitó con poder. Ministró poder. Y ese es el poder que obró, dice, en Cristo cuando fue resucitado. Y Pablo está orando para que conozcamos ese poder. Pablo está diciendo, mi oración es que ustedes conozcan la esperanza que tienen, la herencia que tienen y el poder que tienen. Y dices, ¿yo poder?
ni con mi vida puedo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ya que muchos venimos de un contexto pentecostés o carismático, cuando hablamos de poder de Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Milagros, sanidades. Estas personas que dijeron que pasaron 40 días ayunando y hacen grandes cosas. Y dices, se movió el poder de Dios. Ellos tienen el poder de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Pero eso... Entonces, ¿cómo conectamos el elemento del poder a nuestra vida? Otras veces englobamos el elemento poder solo con ciertas experiencias. Y yo creo que todos han tenido ciertas experiencias con Dios, muy personales. Y es importante entender las experiencias en el sentido de no volverlas una ley creyendo que todos deben tener la misma experiencia que yo tengo. No. Porque Dios nos permite en su soberanía y en su providencia, en momentos que Él sabe que lo necesitamos, tener ciertas experiencias que nos animan. Pero tampoco nuestra fe puede descansar de experiencias, porque si no, muchos decimos, hace 15 años me acuerdo, ¿y el poder de Dios ya acabó? No, me acuerdo, en aquel campamento yo tenía 8 años y ahí... ¿Y el Espíritu Santo ya no está contigo? Entonces, las experiencias tienen su papel importante, sí. Juegan un elemento importante en nuestras vidas en un momento específico de nuestra vida, pero nuestra fe no puede descansar de experiencias en experiencias y de andar buscando eventos, porque en últimas instancias nuestra fe no estaría en Cristo, sino en las experiencias. Y muchas veces la experiencia por excelencia que Dios usa, ¿sabes cuál es? El desierto. Donde muchas veces lo que menos sentimos es a Dios. Porque es Dios diciéndote, yo no soy una experiencia, yo soy real y yo sostengo tu vida en medio del desierto aunque no me sientas. No lo sentí a Dios, pero me sostiene. No he sentido a Dios esta semana, pero estamos acá por su misericordia. Y ese es el elemento que quiero que veamos, porque la Biblia es clara cuando Pablo está orando para que nosotros como iglesia entendamos lo que ya tenemos. Imagínate un soldado que va a la guerra con un rifle que no lo sabe usar. En lugar de disparar para allá, para acá. Entonces, Pablo está orando para que seamos iluminados, para que entendamos una realidad en la cual como iglesia deberíamos de ser conocedores. La esperanza que tenemos, la herencia que tenemos y el poder que tenemos. Hoy vamos a enfocarnos en el poder. Y nuevamente, como una nota nuevamente aclaratoria, sé que has tenido experiencias, todos hemos tenido experiencias. Pero el poder de Dios no se resume solo a esas experiencias. El poder de Dios está presente en nuestras vidas. Y lo que quiero que veamos es cómo el poder de Dios se ve en nuestra vida diaria y que esto pueda animarte a buscar más de Dios y a descansar cuando precisamente las tribulaciones llegan. Yo quiero animarte con este sermón a que con la ayuda de Dios entendamos lo que ya se nos fue dado y que eso pueda impulsarnos a buscar más de Dios y que nos anime en medio de cualquier situación. Eso es el propósito. Entonces empecemos con cómo se ve ese poder en nuestras vidas. Y empecemos con Romanos 8:29. Y de hecho hice como un pequeño acróstico que precisamente es la palabra poder y la primera letra es proceso. Romanos 8:29. Mira lo que dice. 29. ¿Lo tendrás? Porque a los que de antemano, ¿qué cosa?
¿Qué hizo a los que conoció? Ya vimos que los conoció cuando, antes de la fundación del mundo, lo vimos el miércoles. Este es el pacto de redención y aquí está claro. También, ¿qué hizo? Los predestinó a ser hechos, ¿qué cosa? Ok. ¿Cuántos de los que están aquí ya están hechos conforme a la imagen de Cristo? Nuevamente la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí ya están hechos a la imagen de Cristo? ¿Qué tanto te pareces a Cristo? Pues aquí no es como decir, si me comparo con el hermano, sí, soy más santo que el hermano. Con aquel, peor. No. Con Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Pues hay más o menos. ¿Qué significa esto? Que estamos siendo procesados. Porque en nosotros todavía está esta naturaleza pecaminosa que nos hace, nuestra mente dice, tengo que orar, pero me quedé pendiente en un capítulo de la serie. ¿Y qué haces? Veo la serie y después oro. Vemos la serie y otro capítulo más. Uno más. No dura mucho, 45 minutos. 3 de la mañana. Pues ya voy a orar. Cierras y dices, Dios sabe. ¿Por qué? Porque estaba la lucha. Está luchando la carne con el espíritu. Y eso significa que tú y yo estamos en un proceso. Y si tú examinas tu propio caminar, no examines el del otro, examina tu propio caminar. ¿Cómo va tu proceso? ¿Cuánto ha ido cambiando tu carácter? ¿Eres más piadoso que hace X cantidad de años? ¿Eres más paciente? ¿Eres más perdonador? ¿Cómo está tu amor al prójimo? ¿Cómo está tu servicio a Dios? Y mis hermanos, todo avance que podamos tener en nuestra vida es gracias al poder de Dios que nos transforma. Porque nuevamente, si dependiera el crecimiento solo de nosotros, ¿cómo estaríamos? Pero qué hermoso es el Señor, que de una manera misteriosa, porque yo no la entiendo, obra su soberanía con nuestra responsabilidad. Él dice, mira, aquí hay gracia, aquí hay misericordia, aquí hay poder, aquí hay todo esto, pero tú tienes una responsabilidad. Entonces, hay este viejo cuento de que hay, siempre buscan diferentes animales, ¿no? Hay 2 animales dentro de ti, dice. ¿Y que quién va a ganar? Al que alimentes más, dice. Son 2 naturalezas, espiritual y pecaminosa. Y eso sí, ¿a qué naturaleza más estamos fortaleciendo? Es la que irá dominando. Si alimentamos más el elemento pecaminoso, consumimos cosas que no definitivamente nos edifican y muchas veces ni siquiera son cuestiones de pecado. Simplemente estamos consumiendo cosas que alimentan más la naturaleza pecaminosa.
Y entonces viene la tentación. ¿Quién va a salir a defender? ¿Cómo vamos a luchar? No podemos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa está más fuerte. Y nuestra naturaleza espiritual, débil. Entonces, nuestra responsabilidad es orar, leer la Biblia, las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan? Orar, leer la Biblia, congregarnos, ofrendar, evangelizar. Todos estos elementos que Dios da por hecho que tenemos que hacer porque son nuestras disciplinas espirituales, eso fortalece nuestra naturaleza espiritual, que cuando vienen las tentaciones podemos luchar. Pero ¿quién de nosotros que cuando empieza a orar, a leer la Biblia, a servir, a congregarse, viene otra lucha? ¿Cuál? La del orgullo. Porque tantito pasamos tiempo orando, leyendo la Biblia, conocemos un poquito más y estamos sirviendo. ¿Qué empezamos? Pecadores. ¿Qué es lo que te sostiene en medio de esta batalla? El poder de Dios. Porque hay veces que nuestra naturaleza pecaminosa está tan fuerte que muchos, tal vez no es tu caso, pero hemos hasta dudado de nuestra salvación. Vemos nuestra propia vida y digo, no, yo ni salvo soy. Y por el otro lado, tantito nuestras disciplinas espirituales están al 100, por decir al 100. No, ¿qué es lo que nos equilibra al final del día? En medio de su soberanía y nuestra responsabilidad, su poder. Porque cuando entiendes que lo que te sostiene es su poder, cuando oras, cuando ayunas, cuando te congregas, cuando sirves, cuando ofrendas, cuando evangelizas, cuando cumples tus disciplinas, tú le das la gloria a Dios. Porque sabes que todo eso lo haces por Dios y para Dios. Y la gloria no es tuya, la gloria es de Dios. Los talentos que desarrollamos lo hacemos porque Dios nos los ha dado y lo hacemos para su gloria. Y de hecho ahí se cumple el propósito, que vivimos para su gloria. ¿Qué nos sustenta entonces? Es el poder de Dios. Y si hoy estamos acá, mis hermanos, es precisamente por eso, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El salmista dice que si no fuera por Él hace tiempo, hubiéramos desmayado. Nos captamos 20 años en el cristianismo. ¿Quién te ha sustentado esos 20 años? ¿Tus fuerzas? No, es el poder de Dios. Y te va a sostener hasta que Cristo venga. Lo que pasa es que parte del poder es ese. Nos sostiene y como desconocemos el extraordinario poder, pues nos conformamos con que vaya a la iglesia ya. Pues con que yo dé mi ofrendita, con que voy a ver aseo el 13 de abril, voy a cooperar para 1 litro de cloro y ya. Es el problema, que nos conformamos con tan poco, cuando Pablo está diciendo, quiero que conozcan la extraordinaria grandeza del poder, como diciéndonos, ese poder no solo te va a sostener, sino que literalmente vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero dices, no, con que yo, hay gente que dice, con que me den un rinconcito allá en el cielo. No hay rinconcitos en el cielo. Estaremos adorando por la eternidad. Pero a veces somos tan conformistas que, vuelvo a repetir, ahí la llevamos. Y Dios diciéndonos, tengo más poder para ti. Quiero usarte. Quiero que más personas me conozcan a través de tu vida. Quiero que veas mi gloria. Quiero que conozcas mi gloria. No te conformes. ¿O tú estás conforme con tu vida de oración? ¿Quién de nosotros pueda decir, ya, yo creo que oro mucho? Porque este año mi meta es orar menos. Ya.
¿Tú estás conforme con tu tiempo con Dios? ¿Quién de nosotros pueda decir, no, la meta de este año es pasar menos tiempo con Dios porque ya? No, hermanos. Muchas veces vivimos un cristianismo en derrota, por así decirlo, en el sentido de que, vuelvo a repetir, Él nos sigue sosteniendo, pero vivimos literalmente como, vaya, como que si Dios no fuera nuestro Dios. Y eso no significa, obviamente, un tema de pensamientos positivos, todo va a estar bien. No, el poder de Dios no es para generar pensamientos positivos, el poder de Dios es para que veas su gloria precisamente en medio del desierto. ¿Y cómo ves su gloria en medio del desierto? ¿Que Él solucione tus problemas? Muchas veces no, ves su gloria en medio del desierto viéndolo a Él, sabiendo que no va solo. Y no va sola, sabiendo que Él está, ¿qué cosa? Formando la imagen de su Hijo en ti. Y entonces Él va a usar su poder para, perdón por decirlo de esta manera, destruir nuestra imagen y construir su imagen. Y ahí se ve el poder de Dios. Oye, pero si antes me desesperaba, hoy a veces, pero ya no tanto. El poder de Dios está cambiando. Antes a la primera me iba, hoy a la tercera, pero ya avancé. ¿Quién te está cambiando? Y entonces ahí entra el elemento de la responsabilidad. Es tu responsabilidad orar. Es tu responsabilidad servir, es tu responsabilidad congregarte, es tu responsabilidad hacer las disciplinas espirituales, es tu responsabilidad. Dios dice, aquí está mi poder. Aquí está. Él no dice, se lo voy a dar a Él porque Él nació en cuna cristiana. Por eso de repente llevamos 20 años en el Evangelio, el borrachito se acaba de convertir y ya no está predicando la otra semana. ¿Qué pasó? Entre más años llevamos en el Evangelio, esta oración de Pablo debería ser mayor realidad en nosotros. Conocer más el poder de Dios. Y nuevamente, eso incluye nuestra responsabilidad. Pero recordar que estamos en un proceso. ¿Y qué está haciendo Dios en ese proceso? La imagen de su Hijo en nosotros. Por eso hay veces cuando sientes que el Señor pareciera no estar contigo, en realidad está contigo. Lo que pasa es que a veces parte de los procesos es Dios, vamos a decirlo de esta manera, retira su presencia para que tú te des cuenta que sin su presencia no puedes vivir. Retira, por así decirlo, su presencia. No es que se vaya de tu vida, pero te hace literalmente generar una desesperación por Él, de tal manera que le digas, si no haces algo en mi vida, Señor, ya no puedo. Te necesito, Señor. Y eso nos lleva al segundo punto, Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Carta de Pablo a Tito, porque aquí también vamos a ver el poder de Dios. Capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios, ¿qué ha hecho? Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Puedes ponerlo en la NTV, hermano, por favor, el verso 12? Y se nos instruye, ¿a qué cosa? ¿A qué? ¿A que nos apartemos de qué? ¿Y de los placeres? Pablo está diciéndole a Tito que la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Y se nos instruye a que nos apartemos. Pablo está poniendo nuevamente el elemento de la responsabilidad en nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros hemos intentado apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos sin éxito?
¿Cuántos de nosotros quizás luchamos con un hábito pecaminoso que una tras otra y tras otra vez hemos intentado, ya que eso no sea una realidad de nuestras vidas, y volvemos a caer? Y volvemos a lo mismo. Porque ¿qué eso nos instruye? A que te apartes de la vida mundana, a que te apartes de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir ¿con qué? Sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mira, lo que Pablo está diciendo es: apártate de esto, vive de esta manera. ¿Verdad? En resumidas cuentas, lo que Pablo está diciendo es: vive en santidad, apartándote de los deseos pecaminosos, de los placeres mundanos, y que tu vida refleje sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Qué pasa cuando intentamos hacer esto en nuestras fuerzas? Porque muchas veces lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Avanzamos un poquito en vivir en nuestra devoción a Dios, como con el plan de lectura. Avanzamos, y de repente algo pasa y el péndulo se va. Y luego otra vez. ¿Qué necesitamos? Miren, muchos sabemos de qué debemos de apartarnos. Y la verdad es que esto no es como generalizarlo, porque cada uno de nosotros lucha con diferentes cosas. Yo no puedo venir y decir ver televisión es pecado solo porque mi problema es la televisión. No sé si me explico. Puede ser que yo paso mucho tiempo viendo televisión, llenándome de la vida mundana, llenándome de placeres pecaminosos. No estoy viviendo con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Entonces, ¿cuál es mi lucha? Paso mucho tiempo viendo televisión. Ese es un ejemplo. A nivel de mi mente ya sé qué hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Dejar de ver televisión y ponerme a... ¿Pero por qué no lo hago? Y muchos estamos ahí. Sabemos qué hay que hacer. Ahora vayámonos en otro ejemplo. ¿Cuántos de aquí sabemos que es importante orar? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuántos de aquí sabemos que congregarse es un mandamiento bíblico? ¿Y por qué faltamos los domingos? ¿Cuántos de aquí sabemos que servirle a Dios es nuestro llamado? ¿Y los amenes? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque lo sabemos a un nivel de nuestra mente, pero no ha bajado nuestro corazón que pueda transformarnos y empezar a actuar. ¿Qué necesitamos? El poder de Dios. ¿Y cómo se va a traducir ese poder de Dios? Empezando a cambiar hábitos pecaminosos. Pero nuevamente, como me siento fuerte, mi oración es: Señor, me comprometo o te prometo que ahora sí le voy a echar ganas y que ya no voy a ver televisión y ahora voy a orar y ahora esto y ahora aquello y lo otro. En el nombre de Jesús, ya salimos, llegas a tu casa, ves la 100 pulgadas o no sé cómo. Dices, ¿qué hago? Bueno, ver una predicación, dices. Ni modo que esté mal. Señor, yo dije que no iba a ver tele, pero pues lo que veía, pero una predicación. ¿Ven lo fácil que nos desviamos? ¿Qué nos faltó? Dices, fuerza de voluntad. Pues muchas veces no tenemos ni fuerza de voluntad. Y es ahí donde necesitamos venir al Señor y ser sinceros. ¿Y qué significa ser sinceros? Decirle, Señor, la mera verdad es que en mí no hay fuerzas para dejar este ídolo que se llama televisión.
Yo tengo que tratar las cosas a nivel de mi corazón como son. La televisión se ha vuelto un pecado en mi vida, es un ídolo. Y tengo que hacer algo, porque si no, esto me va a seguir alimentando mi mente, va a seguir apagando mi corazón y voy a terminar ya no solo en el elemento de vida mundana, voy a terminar prácticamente en el mundo. Necesito tu poder para tomar las decisiones correctas. Y cuando me sienta débil, Señor, por favor, fortaléceme. Nuevamente, mayormente luchamos con nuestras fuerzas. Dices, ya, voy a tener tiempos de oración. Doblas tus rodillas y tu celular al lado. Dices, por si contestan en el grupo. No, hermanos. Necesitamos el poder de Dios que nos mueva a ocuparnos en lo que Dios está pidiendo que nos ocupemos. ¿Y qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está instruyendo? Apártate de la vida mundana, de la impiedad, de los deseos mundanos y vive sobria, justa y piadosamente. Esta es una lucha, pero no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está con nosotros y el poder de la resurrección está con nosotros. Nuevamente, Dios diciéndonos, aquí está el poder para ti. Pídemelo. Pero no. Señor, ya le voy a echar ganas. Yo creo que Dios nos ve y dice, ¿otra vez? No se trata que le eches ganas, se trata que te llenes de mi poder y aquí está mi poder para ti. Y ese poder es el que va a llegar entonces y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a tomar esta decisión en mi vida, porque quiero vivir en santidad para mi Dios. Y esto nos lleva entonces también el elemento desde el descanso. Romanos 8:28. Y sabemos que y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Qué pasa con todas las cosas? Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Está en el verso 29. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? En el verso 29 está. Formar la imagen de su Hijo en ti. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Y para Dios cumplir ese propósito va a hacer que todas las cosas ayuden para bien. El poder de Dios también te permite descansar en la soberanía de Dios, que te hace seguir adelante cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Cuántos de nosotros, nuestra fe no ha menguado? Nos hemos sentido tristes, decepcionados, dudamos cuando las cosas por las que oramos, ayunamos, hasta pactamos. Los que hacían eso. Y las cosas no se dan. ¿Qué es lo que viene a continuación cuando las cosas no se dan? Frustración. Y en la frustración muchos se han alejado de Dios porque dicen, ¿dónde estuvo Dios cuando más lo necesité? Oré por una sanidad y más se enfermó. Oré porque sanara y falleció. Oré para que Dios me diera ese trabajo y no se dio. Oré por esto, oré por aquello, oré por lo otro y no se dio. No, yo creo que Dios no está conmigo. Yo creo que Dios no me ama. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo sirviendo? ¿Para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué lo otro? Muchos están alejados por el elemento de la frustración, de que no vieron a Dios. Pero el poder de Dios te permite descansar en su soberanía, que cuando la puerta se cierra, tú sabes, crees que aunque no lo entiendas, eso te ayuda para bien. ¿Cómo? No tengo idea. Lo único que sé
es que esto, llámese como se llame mi desierto, Dios lo usa para bien porque Él está formando su imagen en mí. No lo entiendo. Duele. Me siento frustrado. Horas, ayunas, inviertes, haces, tal, todo. Y al final no sale. Lloras, te desesperas, luchas con Dios. Preguntas al cielo, ¿por qué, Señor? Y no hay respuesta del cielo. Pero el poder de Dios te permite recordar que las puertas abiertas, puertas cerradas, planes logrados, planes frustrados, sanidades, enfermedades, alegrías y tristezas ayudan para bien, porque Él está sosteniendo tu vida. Ese es nuestro Dios. Yo no lo entiendo muchas veces. Yo no entiendo muchas veces el actuar de Dios y Dios no me llamó a que lo entienda. Dios me llamó a que le crea. Y muchas veces no entiendo lo que Él está haciendo, cómo lo está haciendo, me frustro, quisiera que pasara esto, quisiera que pasara aquello, quisiera que sucediera lo otro. Y no, en lugar, a veces pareciera que mi vida va para atrás. Pero es el poder de Dios que me recuerda que todas las cosas ayudan para bien. Quien te lleva a ese entendimiento no es tus declaraciones. Y muchas veces ni siquiera es nuestra fe, porque es ahí donde nuestra fe es más débil. A un pastor se le enfermó su hija, un tipo de cáncer muy agresivo. Le cortaron una pierna, le cortaron un brazo. Y el pastor llegó un día a decir, por favor, no me vuelvan a citar Romanos 8:28. Porque dice, todos los que me vienen a visitar me traen este versículo. Dice, ¿cómo el brazo de mi hija, la pierna de mi hija ayuda para bien? Y es que la frustración es horrible. El dolor es horrible. Saliendo de eso, el pastor dice, hoy lo entiendo. Todo ayudó para bien. Solo que ahí no lo entendía. ¿Pero qué lo sostuvo en medio de todo? El poder de Dios. Es el que te ha sustentado a ti y es el que me ha sustentado a mí, porque muchos por menos, perdón por la frase, estuviéramos en el mundo. Estuviéramos perdidos diciendo, no vale la pena ser cristianos. Pero si estamos hasta hoy, es porque su poder nos ha sostenido. Y eso no significa que lo tengamos que entender. Dios no nos debe explicaciones. Dios no nos ha prometido explicaciones. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que Él venga. Y es su poder lo que nos sostiene. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es el poder de Dios nos equipa. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Segunda carta del apóstol Pedro, verso 3 y 4. Dice, pues su divino poder nos ha concedido, ¿qué cosa? ¿Algunas cosas? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Verso 4. Por ella, Él nos ha concedido, por la salvación, por la obra de Dios, ¿qué nos ha concedido? ¿Te das cuenta que el verbo está en pasado? Él no dice, Él nos va a conceder. Él nos dice que nos ha. ¿Qué significa? Que cuando el Señor te salvó, te llamó, te dio su espíritu y en ese mismo paquete te dio promesas. El problema con el tema de las promesas es que nuevamente,
Cuando nos compramos el evangelio de la prosperidad, nos compramos promesas temporales. Te va a ir bien, vas a tener paga, vas a tener esto, vas a tener aquello. Y cuando no ves que eso se da, supones que Dios no está cumpliendo su promesa. Porque, ¿qué dice el predicador de la prosperidad? Siembra hoy 1,000 y vas a recibir un cargo a tu tarjeta. Dependiendo tu semilla, es tu cosecha. Y dices, su mecha, está bueno. Y empiezas y dices, pero ni para la semilla hay. Y luego, obviamente, el predicador va a alimentar eso con sus testimonios. Yo un día no tenía y di todo y no. Y entonces nos compramos esa idea de que Dios está negociando sus promesas y que sus promesas las compramos con dinero y que casi Dios tiene paquetes de promesas y dependiendo tu semilla, ¿quieres esta promesa? Vale tanto, hasta meses sin interés. Están los paquetes de promesas. Y entonces damos, no vemos el cumplimiento de la promesa. ¿Y a quién le echamos pleito? ¿Al predicador? No, porque el predicador es el ungido de Jehová, pues. A ese no se toca. ¿A quién sí se toca? A Jehová. A ese sí le echamos bronca. A él sí le reclamamos. Yo di. Yo pacté. Yo esto, yo lo otro. ¿Por qué no se lo vamos a reclamar al que nos engañó? Y Pedro dice, a ver, no tienes que pactar nada. Ya tienes promesas. Y son preciosas y maravillosas. Ya las tienes. ¿Cuál es tu problema? Que muchas veces sus promesas no son las que tú quieres. Porque tú quieres un carro nuevo, una casa nueva, unas vacaciones y quieres que Dios eso te lo prometa. La promesa de Dios es, yo estoy contigo todos los días. Qué preciosa y maravillosa promesa. Pero dices, no, yo quiero ir a Cancún. El Señor promete que cuando Él venga, nos iremos con Él. No, pero yo ocupo cambiar carro porque ya el que traigo no muy. El problema es que sus promesas muchas veces ni las conocemos. Por ejemplo, si esta mañana tú estás batallando en un área específica, yo te preguntaría, y no para que me contestes, yo te preguntaría, ¿a qué promesa de Dios te estás aferrando en esa lucha? Y resulta que no conocemos sus promesas. Entonces, nuevamente, no conocemos lo que se nos ha dado. Y entonces vivimos un cristianismo frustrado. Pero Dios nos ha dado preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y podemos decir que nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado una iglesia local, nos ha dado tantas y tantas cosas. Y por último, ¿cómo se ve el poder de Dios? Ya vimos que el poder de Dios en nuestras vidas se ve cuando estamos siendo procesados, cuando estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Ya vimos que el poder de Dios se ve cuando Él nos ayuda a ocuparnos de la santidad, ayudándonos en nuestras disciplinas. Ya vimos que el poder de Dios se ve cuando descansamos en su soberanía, aunque no entendamos lo que nos pase. Y ya vimos que el poder de Dios se ve cuando estamos equipados con sus promesas. Pero también el poder de Dios se ve cuando recordamos estas verdades. Colosenses capítulo 2, verso 9.
porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Verso 10. Y ustedes han sido hechos, ¿qué cosa? Completos en él, que él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Verso 11. También en él ustedes fueron, ¿qué cosa? Circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Verso 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de los muertos. 13. Y cuando ustedes estaban, ¿qué cosa? Muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, ¿qué hizo Dios? Habiéndonos perdonado todos los delitos. Verso 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo ¿dónde? Y verso 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Dónde vemos el poder de Dios? Cuando se nos recuerda lo que él hizo por nosotros. Mis hermanos, espero no me malinterpretes lo que te voy a decir. Pero si de aquí hasta que partas con el Señor o Cristo venga, si no volvieras a ver un milagro en tu vida, tú ya eres portador del mayor milagro, que fue haber sido salvado. Dios no nos debe nada. Nosotros nos debemos a Él. Yo creo en un Dios que sigue haciendo milagros. Yo creo en un Dios que sigue sanando. Yo creo en un Dios que sigue manifestando su poder en ciertos momentos en específicos. Pero si Él no volviera a mostrar su poder en esos aspectos en mi vida, su poder lo he visto y lo sigo viendo en el haberme salvado. Yo no lo merecía. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo no tenía esperanza. Yo iba caminando al infierno. Y Él determinó salvarme. ¿Qué mayor muestra de poder que esa, hermanos? Yo espero que Dios traiga el cumplimiento de tus milagros, que haga cosas gloriosas en tu vida. Gloria a Dios si eso pasa. Pero por favor, no te desanimes si eso no llegara a pasar. Tú ya has sido testimonio de un gran poder, y es el poder de la resurrección que te dio vida cuando estabas muerto, que te dio esperanza cuando no la tenías. Si al final del día el Señor no nos usa en eventos, en sanidades y en todas estas cosas que a veces pensamos que solo ahí está el poder, ya tú y yo hemos sido testigos del poder de Dios. Sí, hay una responsabilidad de orar, de ayunar, de congregarnos, de servir y de hacer todas las disciplinas espirituales. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero el saber y recordar que hemos sido perdonados. Es más, hermanos, muchas veces necesitamos el poder de Dios para volvernos a predicar, porque muchos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Muchos hemos olvidado de la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando olvidamos esa obra, es cuando el orgullo se mete en nuestros corazones. Es cuando nos creemos ya superiores a otros. No, hermanos, no te olvides de dónde Dios te sacó. Recuerda la obra de Dios en tu vida. Y ese es el poder de Dios obrando en tu vida. ¿Cómo vemos ese poder de la resurrección en nosotros? Ya dijimos, en los procesos cuando somos transformados, cuando nos ocupamos de nuestra santidad, cuando descansamos en sus planes, cuando recordamos que somos equipados con sus promesas y cuando constantemente volvemos a nuestra alma y recordamos lo que Él ha hecho en nosotros. Mis hermanos, hay poder para nosotros. Hay gracia para nosotros. Y creo que hoy es un buen día para poderle decir, Señor, dame más de eso. Quiero más de ti, Señor.
Quiero más de tu presencia. Anhelo más, que tú tomes más control en mi vida. Y sé que no es una oración fácil, porque es como Juan el Bautista dijo, que yo mengüe para que tú crezcas. De hecho, hasta muchos hemos cantado esa alabanza. Quebranta, dice, mi corazón. Te entrego mi vida. Y mis hermanos, esa es una muy buena oración, porque muchas veces vivimos más en la carne, pero hoy el poder de Dios está aquí. ¿Te parece si oramos?